Una vez más, aquí reunidos para hablar de nosotros. Pero siempre le hemos hablado a las personas que nos escuchan sobre las cosas que nosotros normalmente hacemos día a día. La gente sabe que somos fotógrafos, la gente sabe que nosotros trabajamos en fotografía y todo lo relacionado. Lo que la gente no conoce es el pasado de nosotros. Eso se suena oscuro. Y por lo general, cuando se habla del pasado, hay un pasado oscuro. ¿Qué tan oscuro? Eso lo vamos a saber hoy, en esta conversación. Y por lo que me han contado los pajaritos, porque entonces todos los pajaritos salen a volar a contar cosas, hay pasados aquí muy interesantes que les va a gustar escuchar. Así que hoy vamos a estar hablando de qué nosotros fuimos en algún momento, cómo nosotros comenzamos o qué nosotros hacíamos cuando no éramos fotógrafos, cuando no comenzábamos en esto. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí. ¿O qué queríamos ser? ¿O qué queríamos Cualquier, ser? sí, de todas Eso, esas. hay tema ahí para... Vamos a empezar con la damanita. Pero ¿y por qué tengo que ser yo? Porque tienes una vida tan... No, porque ella puede decir lo que hubiese querido ser y no necesariamente lo que era antes de... ¿Por cuál tú quieres decir? Yo quería ser arquitecta, pero me fui con dibujo técnico, que es delineante y diseñadora de interiores. Esa es mi profesión. O sea, tú querías ser arquitecta. Tú sabes que Daniel también quería ser, perdón, te interrumpí Sí, no, dos veces. Daniel en algún momento sí me comentó que quería ser arquitecto. No, y a mí me aceptaron y todo en la universidad, pero para ese entonces mi papá no tenía, no me cubría tampoco la beca y era demasiado costoso la universidad politécnica que no te podemos ir a pagar la universidad, te tienes que ir para otro lado. Entonces, me aceptan en la UPR de Carolina como atletismo, becada. Como atletismo. Ah, ok, ya ahora caigo con una conversación previa que habíamos tenido. Sí me arrepiento, me arrepiento, porque arquitectura siempre era Tu pasión. mi pasión. Y muchas personas dicen que todavía hay tiempo para que, pero ya yo no tengo la mente como para estudiar. No. Bueno, y algo parecido, un entry level como delineante. Creo que por ahí se empieza. No, bueno, que yo soy delineante. Ya eres delineante. Yo soy delineante. Eso es lo que nos interesa saber. ¿Qué otra cosa eres también? Bueno, porque ¿Eres yo me delineante? fui a estudiar diseño de interiores y tan pronto terminé diseño de interiores, cogí delineante, que es dibujo técnico. O sea, que tenemos una delineante aquí. Todo lo que tenga que ver con construcción, a mí me encanta. Eso de decorar, porque el diseño de interiores tú puedes también el tipo de construcción, pero también dentro del diseño de interior está decoración ¿verdad? De interiores, pero yo no soy de decoración. A mí dime, yo quiero romper esa pared, quiero poner una puerta aquí, remodélame esta área, yo lo puedo remodelar, todo lo que tenga que ver con construcción. Pero eso de qué color pinto esto, no, eso no es lo mío. Okay. O sea, que te podrías dedicar a eso. Me puedo dedicar a eso, lo que pasa es que tengo que revalidar Ok. para ambas cosas. Y entonces en delineante yo pasé una reválida, la segunda no la pasé y pues... Shit si no la- happens. si no la coges rápido, se te enfría Sí, no, y... entonces no lo cogí rápido porque creo que para coger la reválida de delineante es cuando se acaban las clases, algo así, o sea, que tienes que esperar como un año para volver de nuevo y pues yo dije, no. Pero para el diseño de interiores también hay que coger una reválida. Como muchas profesiones aquí lo requieren para uno mantenerse. Menos esteticista, también soy esteticista. Ay, señor. ¿Ves por qué les dije que esto era oscuro? Porque siguen saliendo cosas. Conociendo. Yo en lo personal
puedo decir que conozco a Anitza hace 13 años. Básicamente. 13 años. De hecho, conozco a Anitza hace más tiempo de lo que conozco a Cristín. Pero conoce más a Cristín que... Ah, bueno. Es que tú eres una caja de sorpresa. Y yo dije hace 2 días que yo te conozco más a ti de lo que te conoces. Anitza es una cajita de sorpresa y ahora nos está, bueno, yo no conocía ese dato tuyo de esteticista. Sí, soy esteticista. Uh-huh. ¿Ves que tú y yo tenemos muchas cosas Y en barista común? también. Yo siempre he dicho que tú y yo tenemos muchas, pues yo estudié cosmetología. Pues, ¿viste? Y cogí clases de hacer café, barista, cerámica en barro. Ah, porque mami hacía cerámica y yo pues también pintaba con ella las cerámicas. Pero Vale. era de cerámica con los moldes. ¿Quién hace los limber en tu casa? Ah, esa es mami. Mami es repostera. A mí no me digan nada de hacer bizcocho y eso, porque sí yo hice bizcocho en un momento dado. Ustedes Pero- han probado limber en su vida. Han probado todo lo que ustedes quieran hasta que prueben el que hace la mamá de Anitza. Ay, la próxima vez que venga voy a traer. Sí, yo no los he probado. No. Que se peleen por el segundo y el tercer lugar. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Y entonces, ¿cómo llego a la fotografía? Pues nada, me voy a trabajar, dejo el de la delineación, o sea, diseño, dibujo técnico, porque me ofrecen un empleo en el Capitolio, en el Senado. Y obviamente me estaban pagando más de lo que me estaban pagando, creo que para ese entonces era 5.15, 5.35 en delineante, pues me voy porque al Capitolio porque me estaban ofreciendo mucho más. Y después de eso, pues entonces que empiezo la fotografía, que ya eso es otro tema. Pero si no, No, pero es un está- tema, un podcast para mí nada más. Está Porque interesante mucho. saber, ¿verdad? Cómo Sí, sí. delineante, que aunque tiene que ver en algún punto, ¿verdad? Con todo lo que sea arte, llegas de A la delineante a fotografía y mucho menos con un puesto en el Senado, trabajando en el Senado. Sí, pero fue que me botaron un montón de empleados y yo me fui en el boom de la ley 7, que sacaron a un montón de empleados del gobierno cuando entra Fortuño a la gobernación, Rivera Schatz como presidente del Senado, hicieron limpieza, pero antes de que se aprobara la ley 7, hace tiempo yo estaba viviendo en La Palguera. ¿de verdad? Pues y antes de que llegara la ley 7, que creo que fue un mes después, febrero, pues en enero sacaron a todos los del Capitolio, a la mayoría. Sí, me acuerdo. Excepto a los senadores, eso sí no lo sacaron. Pero tú? miren qué cosa, no, ¿Y tú? espérate. Pero miren qué cosa. El que firmó mi renuncia en el Capitolio me contrata para fotografiar su boda. Y yo retraté su boda. Porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Ok. Para que ustedes vean. Ay, santo. Eso fue como que mi estreno de la fotografía prácticamente. Empezaste con una bodita. Con una bodita. Una bodita. Así mismo. Voy yo, no vas tú. No, vamos en orden. Ah, Segundo. Te toca. Te toca. Yo siempre mi pasado lo tuve bien claro. Desde bien pequeño yo tuve la visión de lo que yo quería hacer. O sea, yo sabía lo que yo quería hacer y yo me acuerdo ir al programa de Pacheco. Ustedes no habían nacido, bueno, sí, pero no, ya. Pero si nosotras somos iguales. Sí, sí. Hello. Te Te puso más vieja. Por 2 meses, por un mes. Yo fui a Pacheco y yo me acuerdo cuando Pacheco me pregunta ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Ay, vamos a buscar ese video en YouTube. Músico y piloto. Eso tiene que estar ahí, eso tiene que estar en YouTube. Músico y piloto. Músico y piloto. Músico y piloto. Ambas cosas las logré. Pero ¿qué tú hacías en Pacheco? Una excursión de Una kinder. excursión, Una excursión de kinder. Pero- El ridículo Pero fue ¿qué hacer. hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué tuviste que hacer
para que él te entrevistara a ti. Dijo, vamos a ver, un niño que me quiera decir. Estábamos parados. A ti, al pelú. Estábamos parados. O sea, los detalles no los voy a recordar. Eso ha pasado casi 40 y pico de años. Nada más. Pero creo que estábamos parados en un grupo, en una escalera, como si fuera un tipo coro. Y sí, así estábamos los dibujitos. Teníamos unos dibujos en las manos. Okay. Y él nos preguntó, iba rotando, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Okay. Y en ese momento que me preguntó, y la visión de niño que yo tenía es yo volando un avión, el avión iba a volar y ya yo por alguna razón sabía que el avión podía volar solo, piloto automático. Y entonces salía un piano en el pasillo del avión y yo me sentaba a tocar piano mientras el avión volaba. Así yo me visualizaba cuando era chico. Ya llegó un concierto. Exacto. Un concierto en el Se estrelló por estar tocando piano. Bueno, yo perseguí ese sueño, traté de hacerlo, ¿verdad? Yo hice deporte, intenté hacer deporte. La única que me aplaudía era mi mamá. De hecho, jugué en el 78. En el año que nacimos. Jugué pelota con el equipo Los Senadores de Bairoa. En Cabo. O sea, que ese era el deporte que tú hacías. Por ahí empecé, duró un año. Eso no es. Y porque a todo el mundo le daba tanta pena que, tú sabes, cuando ya el juego estaba gano, entonces me ponían a mí a jugar. Porque ya sabía que pues no podía echarlo a perder. Próximo año después intento baloncesto. Lo mismo, o sea, en toda la temporada hice creo que 8 puntos. No di pie con bola en el baloncesto y hice natación. Me tragué la mitad de la piscina. Casi que me ahogo. O sea, yo me acuerdo que estuve como 2 horas para tirarme de un trampolín porque no me atrevía. Tampoco di pie con bola en la natación. Se buscaron todas las alternativas hasta que mi papá una noche dice, yo acabo de tener una conversación con un maestro de música muy reconocido y soy amigo de él y él accedió a darte clases de piano. Ahí me prendieron todas las bombillas. ¡Wow! Celebraste. Eso era lo tuyo. Y dijo, sí, vamos por encima, quiero intentarlo. Y comencé en el piano. Oye, bien sacrificado. Yo vivo en Caguas y mi mamá tenía que llevarme todos los viernes a las 3 de la tarde a Santurce a coger clases. O sea, era un tramo en aquellos tiempos, era un tramo largo e incómodo. Y así estuve varios años cogiendo clases de música y de ahí pues ya seguí en la música, ya me hice profesional en la música. La historia es mucho más larga que eso. Y ya entonces de adulto... Larga y oscura que después te la contarán. Ah, no. Ok, sigue, perdón. Gracias a Dios, mucha de esa gente que estaba en aquellos tiempos ya no están en el panorama. Así que pues, lo que quedó atrás, quedó atrás. No hay evidencia. No hay mucha evidencia. No había Facebook, no había Instagram, no había nada. Así que muy raro. No había cámaras en los celulares. Me lo disfruté, me lo viví. Y ya de adulto entonces, después de una que otra cosa que integró a mi vida, por ejemplo, muchos años fui técnico de computadoras, licenciado aquí en Puerto Rico, reparaba computadoras a domicilio y eso me ayudó a pagarme mi carrera de aviación. O sea que básicamente tú cumpliste tus sueños de niño. Sí. Bien claro, músico y piloto. Cualquier otra cosa era frustrante. Mi carrera de aviación no se desarrolló por unas condiciones que tenía ya en el tiempo en que puedo tomar mi clases de aviación como civil, que es mucho más difícil. Ya estaba un poquito pasado de edad para tener alguna oportunidad, por ejemplo, en el ejército, en el Army, en el Air Force. Se me hizo bien cuesta arriba
Pero fue un problema que tuve en un ojo el que hizo que me tuviera que grandear, como le llaman a ella. Y ahora que la edad para entrar al ejército subió, prácticamente parece entonces no. No, para ese entonces ya a mi edad, yo estaba empezando los 30, me dijeron, oye, tú estás viejo, ya tú por ahí no vas. Pero eso significa que que no están entrando entonces. Que los jovencitos. Los jovencitos. Que no están entrando. Porque para Porque subirlo a 41. antes prácticamente era obligado que tú tenías que estar en algún sitio. Y entonces, ¿cómo llegas a la fotografía? O sea, como que... En mi transcurso en la vida como músico, grabo unos discos míos, o sea, música mía. Y en aquel momento conseguir artistas gráficos estaba bien complicado. Conseguir a alguien que manejara Photoshop en aquellos años era difícil. So, yo me di a la tarea de aprender a manejar lo que era Photoshop. Yo empiezo con Photoshop 1 en los 90 en una computadorita. So, ya yo venía viendo que me gustaba el hecho de trabajar con fotos y trabajar con artes gráficas. Okay. En el 2000 entro a trabajar como corrector en el periódico regional La Semana y ahí entonces comienzo de corrector, me muevo a artista gráfico. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho. Y siempre la fotografía fue algo que me gustó porque mi papá lo hacía cuando yo era chiquito. Sí, y me llevaba con él. Todos usábamos cámaras, todos. De rollo. Porque papi también. De hecho, yo tengo por ahí que papi me envió en una caja la cámara que él usaba con nosotros cuando chiquito, la tengo. Ahí. Qué cosa, ¿verdad? Y ya después cuando salgo del periódico, me veo en una vez más en la necesidad o en la posición de tener que reinventarme. Y en vez de buscarme algo nuevo, decidirme por algo, ¿verdad?, que ya quería hacer. Y en este caso, pues, qué mejor que ya domino las artes gráficas, me gusta mucho la fotografía, voy a combinar esas dos cosas y tengo la oportunidad entonces de comprar mi primera camarita y empiezo a dar los primeros pininos como fotógrafo. Y de ahí hasta el día de hoy. Súper. ¿Vieron? Largo y extenso. Hay mucho más dentro de cada ámbito. Exacto, y de cada cosa que uno recorrió. En otros temas, cosas, en otros momentos. Sí. Eso es tema exacto. Eso es tema para otros días. Para otros días. Pues mira, yo me acuerdo que desde chiquita yo iba a casa de mi abuela y yo le cogía el pie a mi abuela y yo le quitaba el callo a mi abuela. Y mi mamá regañándome detrás diciendo, tú eres loca, y le decía a su mamá, tú no dejes que Cristín te haga eso, te va a sacar sangre, y por ahí. Y mi abuela siempre me daba su pie para yo bregarle el callo. Y yo de ahí, yo no sé por qué yo tengo un afán con los pies. Y yo decía que yo iba a ser podiatra. Y a mí siempre me ha gustado bregar con los pies. De hecho, hoy en día, si a mí me dejaran abrirlo y sacarte lo que te tengas que sacar y volverte a coser y lo que sea, eso a mí me fascina. O sea, yo estuve muchos años diciendo que quería ser podiatra. De momento le estoy mirando los pies a ustedes dos, pero no se le ven los dedos. Todo lo que tiene que ver, uñero, uñas enterradas, callo, mira la cara de Pero a mí todo eso me llamó la atención y vuelvo, siempre dije que iba a ser podiatra. Ya, yo no, por cosas de la vida, yo no me graduó como me tenía que graduar. Yo no me gradué de cuarto año como mucha gente hace para seguir su carrera en la universidad. A mí me tocó casarme a los 16 y entonces ahí, pues, mis sueños se frenaron por completo.
So, yo ni siquiera llego a la universidad cuando tiene que ser. Y de ahí desiste la idea de lo que yo quería hacer, de lo que me gustaba a mí, para emprender otros caminos. So, de ahí desde los 16, 17, yo empiezo a trabajar con negocios. En ese momento la abuela de Daniel tenía negocios, tenía tiendas. Y yo empiezo a trabajar lo que es correr una tienda, lo que es tener un negocio. De ahí me gustó, era lo que empecé a hacer. Como que absorbí todo bien rápido. De hecho, me tocó hasta tener una tienda sola en Orlando, en Estados Unidos. Y me tocó aprender from scratch lo que es abrir un negocio, montar una tienda y empezarla a trabajar, a hacer contrataciones y tener empleomanía a mi cargo. So, de ahí es que viene el que yo desarrollo lo que es querer siempre ser mi propia jefa. Porque honestamente ella creó una confianza conmigo, vio mi capacidad y me soltaba las tiendas y yo supervisaba. Cuando regreso a Puerto Rico, supervisaba las 17 tiendas más o menos que en ese momento tenía. Y yo corría Puerto Rico velando a cargo de esas tiendas hasta que tuve mi propio negocio. Yo abrí en el 97, 98 una tienda en Los Paseos, y desde ahí hasta el sol de hoy siempre he procurado ser mi propia jefa y tener negocio de ropa de niño. Era una tienda de ropa de niño. Años más tarde, cuando me divorcio, entonces es que retomo lo que es volver a educarme y a la universidad. Entonces empiezo por empresa, porque era ya lo que estaba haciendo y lo que me gustaba. De verdad que me gustaba muchísimo lo que es manejar un negocio. En ese camino hubo otras cosas que entonces mis papás decidieron tener negocios propios ellos y que me pidieron que los ayudara a manejarlo. So, yo hago una pausa otra vez y no, antes de retomar fue que estudié lo de cosmetología. Estudié cosmetología básica y nunca hice nada con eso, nada más que inventar con mi propio pelo y con los de mis hijos y con los de mi mamá cuando me dejan. Pero ahí se quedó. Pero de ahí para allá, pues entonces seguí manejando otro tipo de negocio, que entonces tuvimos en la Payera lo que era gasolinera y supermercado. Ahí es que viene esta ley que tú dices, que también llegó entre Fortuño y Aníbal con lo de la llegada del IBU, el alza del petróleo, pues los negocios se cayeron. Aníbal y Fortuño. Sí. Los negocios se cayeron, la economía se puso bien, bien heavy en esos momentos y de ahí entonces es que, pues buscando hacer otras cosas porque ya no había negocio para manejar, empiezo a hacer algo en casa porque no me podía quedar sin hacer nada. Caigo en cinta de Alejandro y me dio con hacer repostería. Empiezo a hacer bizcocho. Eso viene de mi abuela. Mi abuela por muchos años vendió y hizo bizcocho. Y mi mamá le encanta hacer postres y demás. So, de ahí empiezo yo a trabajar en casa, vendiendo bizcochos, haciendo postres, haciendo candy bars, haciendo galletas. Vendíamos a restaurantes. Y así estuve como por unos añitos más hasta que llegó Eva. Y Eva me obligó a empezar la fotografía. Con el embarazo de Eva, tuvo unos problemas en el embarazo que me obligaron a no hacer fuerza y a tener que estar un poquito más relax. Y yo dije, tampoco me puedo quedar quieta. Vamos a hacer algo y de ahí es que llega lo que es la pasión de la fotografía, que estaba cuando era chiquita, pero entonces nos oficializamos de vieja y aquí estoy. Aquí estoy. Todavía puedo bregar pies. Si le preguntan a mi mamá, ella llega feliz y se saca los zapatos y me pone los pies y me dice, brégame aquí, Sí, chequeame. porque si ese era tu interés desde el principio.
ese siempre vas a tenerlo en la mente, como yo con la construcción. Sí. Yo veo estas páginas de Facebook de construcción y yo me pongo a leer los planos Oye, yo me atrevería a hacer, yo soy bien arriesgada, yo feliz le cojo una anestesia, le pongo anestesia y trato de abrir y cerrar y averiguar lo que hay por ahí para adentro. Porque me gusta muchísimo. Pues mira para allá. Si no fueran tantos años de estudio para medicina, te tirarían. Bueno, si lo hubiese empezado jovencita, yo creo que No, pero yo digo, lo hubiese. No, médica, ahora no, después- ahora no, ahora no. No, de hecho, yo tuve la oportunidad quizás de replantearme como a los 25 y no lo hubiese, cuando tuve el momento de replantearme para ver si lo hacía, ya yo tenía otros intereses en mi vida. De verdad que me gustaba eso de seguir siendo, y aunque pues si estudiaba medicina, ¿verdad? Iba a ser mi propia jefa también, pero yo estaba bien clara en lo que yo había pasado, en este caso con los años que tenía a Daniel, que estuve trabajando con él todo el tiempo. Yo decía, lo que yo quiero seguir haciendo es eso mismo, seguir teniendo mis negocios, ¿verdad? Seguir evolucionando, pero mis hijos también lo quiero tener conmigo trabajando todo el tiempo. So, si se te entierra una uña, me avisa, que yo te puedo ver el pie. Pues fíjate, Pero- gracias a Dios, yo no tengo esa problemática, ¿verdad? Pues el día que te esta salga un madera, callo, me avisa. Porque mami se le entierra mucho, tienen los 2 dedos gordos enterrados y ella tiene que estar acá ratito. Mi hermana y mi papá. Pero yo, fíjate, Pues yo te las puedo sacar. Yo se los puedo sacar, se los puedo quemar, se los puedo cortar. Sí, por eso te lo quemo. Siempre me he preguntado por qué en la podiatría existen estos nombres tan... Juanete, Espuelón. es que No, también- Juanete le dicen aquí, búscate el nombre oficial. No, porque si yo le Pero Eso es de campo. Espuelón. es que tiene que ver con lo de la salud, porque esteticista también, comedón, los comedones. Sí, y los comedones son las espinitas negras. Mira, Nisa. ¿Me entiendes? O sea que... Mira, Nisa, si algún día dejamos la fotografía, vamos a abrir un negocio, tú eres esteticista, yo soy cosmetóloga, yo brego con esto, entonces José va a Aquí tocar el mismo, piano mira, y a recibir a la Aquí gente. mismo ya tenemos que ya, Sí. aquí la cabina, mientras se está haciendo el masaje en la cara. Si tú haces todo eso, yo brego con lo que Y es aquí blower, así, lo que es tinte, facial. lo que es corte, yo brego con toda esa Y parte. él tiene ahí Y tú vas a amenizar. Y ya lo Claro. tenemos. Y las fotos para de promoción. Ah, y las fotos de promoción también. Ya está. No las vamos a hacer. Ya está. Tenemos el kiosco montado. Tenemos el kiosco montado. Podemos seguir produciendo. Y la cosa es que en esteticista yo no necesito licencia. No. Pero yo puedo ser una podiatra clandestina. De esos que se llaman como los chiveros. Yo puedo ser una chivera. Están los A mí, mecánicos. si el podiatra te cobra muy caro y no tienes plan médico, me llama. Están los mecánicos, ¿cómo es? Se hace mecánica liviana. Tú Sí, podrás yo puedo poner, hacer se hace podiatría liviana. liviana. Pero te firmo un relevo de que yo no... Superficial. Si por allá se te hinchó el dedo, no, eso no es mi exacto, responsabilidad. tienes ahí que- Sí. Bueno, es que eso tiene que ver con esteticismo, De hecho, con metodología, eso, voy y a- técnica de uñas. voy a decir algo. Yo espero que mi mamá no esté escuchando este programa. La Déjame mamá, decir- la mamá de José, por favor, que si no, lo está no, viendo no, ahora no. mismo, Las- póngalo en mute. Yo en algún momento de la vida di uno que otro masaje. Y era algo que a mí me gustaba. ¿Y por qué tu mamá no lo puede saber? ¿Da masajes clandestinos? Porque posiblemente le pide que le dé un masaje y él le dice que no. No, eso no. Cuando dicen que la mamá no escucha es que habían otras cosas. Ah, bueno. Eso es parte de esas cosas que no se dijeron. Ah, bueno. De ese pasado que no se... Pero no, sí. Un saludo a Enrique Cárdenas. Pero ese era un masaje premiado. No, no. Bueno, es que no entendí. Bueno, sí, como te dábamos un disquito de nosotros, de música. que, como que me quedé como que yo, como que atrás, no sé, no entendí. A mí me... ¿Por qué la mamá se tiene que
tapar los oídos. Pues ya tú sabes o que cuando ponerle uno mute, dice que mi pues mamá no me entonces escucha, eso que es mi un- mamá... Sí, Eso es un masaje premiado. eso es que había algo fuera de lugar ahí. ¿Eras menor de edad? No, nada que ver. En esas discotecas que decían entre Sí. masajistas y masajista Quizás cuando ustedes hablaron de ¿Qué un pasado, masajeabas? cuando ustedes hablaron de un pasado oscuro, no dijeron que tan oscuro, ¿verdad? Ajá. No, pero lo El, tuyo es mi- oscurísimo. la- Lo tuyo el mío era la medianoche. Sí, el tuyo era el hoyo negro. Black hole. El hoyo Black hole. negro. Pues estás peor que Anisa. Oh, sí. Sí, ¿Por sí. qué yo peor? Lo mío no es Gracias a peor. Dios que ustedes no saben nada mío. Porque no he querido decir nada. Porque Pero no has querido pero decir lo podemos nada. investigar. Claro, lo podemos sacar ya. Lo podemos investigar. Sí, sí. Porque si estamos aquí poniendo, ¿verdad?, las cartas sobre la mesa y desnudándonos ante nuestro público, hay que hablarlo todo. Por ejemplo, No has dicho si era premiado o no. no era premiado. Le dábamos un disquito de música de nosotros. Así promocionábamos nuestros discos. De hecho, usábamos la música que hacíamos en esos discos. ¿Entre cuántas personas eran los masajes? Depende. Dependiendo del package que adquirieras. Ay, Señor, gracias a Dios que no existían las cosas que existen. De hecho, ¿no? una cosa fue lo que nosotros quisimos hacer. Ya lo hemos dicho, pero de una a otra posiblemente hubo cosas que tuvimos que hacer o que surgieron en el camino y que hicimos para llegar a donde estamos hoy. Okay. Y esas son las cosas que ahora podemos descubrir. Como por ejemplo, Bueno, yo me obligué a hacer fotografía. Yo no sabía. No, José, dale para atrás, José dale no para quiere que atrás. cuentes Sí, eso, él quiere olvídate que de la fotografía. Lo que quiere que tú cuentes otra cosa. No, Anitza de... Habla. Ay, de Bueno. lo que nos enviaste. Anitza de joven, de carajita. Ustedes no se lo imaginan, pero en YouTube está. De tu... Chequen el link que vamos a poner. No. No jodas. No podemos, Con el pi. Pi. no podemos poner link. No. Tienen Pero es que que tú ver. lo has dicho. Ven en el link Pero abajo. sí, Dado. yo pues nada, aunque yo era raperita. Yo salí en videos de reggaetón y salí en un CD también cantando, pero eso era cuando yo tenía 16 años. Cuando era 15, underground. Ajá, que se hablaba, ajá. Sí. O sea, cuando... porque Cuando tú- escuchábamos los cassettes a escondidas en los Exacto, carros tú de los papás. Tú comprabas Que fue que empezó los todo. cassettes a Sí, peso, porque ¿verdad? yo los escuchaba a escondidas. Sí. O sea, que para yo verte había que comprar el VHS, era. Sí, eso era todo y... No salió Sí, en porque, MTV, no no, salió en... porque por ejemplo Eso cuando era yo casero. comencé, que fue como a los 15 años, fue DJ Chiplin. Sí. DJ Hacho, no Chiplin estaba ni era- playero ni nada. eso Es más, fue- no era ni un cassette en las tiendas, eran cassettes clandestinos que tú te uno pasabas se de hacía. pues préstame ese cassette, déjame grabarlo. De ahí era... O sea, que tú eras de la época de DJ Negro Ajá, y, playero. y bailaba Bueno, salí en 2 videos, en 3 videos. Lo que pasa es que el bailando tercer video no- reggaetón. Hubo un CD de DJ Nelson que yo salí en ese video, pero no, ese video no está en YouTube. Bueno, Mira, Anitza bailó reggaetón. así puro. Y Anitza hacía fotos de De carro. O sea, era un ambiente bien... Yo salí en una... Eso es un ambiente bien hostil Yo para salí- una fotógrafa o para una persona, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de fotografía. Bueno, quizás en ese momento, ¿tú te imaginas, Nisa, que tú hubieses seguido con los carros y terminabas haciendo las fotos Fast and the Furious cuando venían a Puerto Rico aquí? Es que es Bueno, un ambiente hostil, olvídate de... No había mujeres para ese entonces, sí había mujeres en club, porque yo tuve un club de carro. Yo tuve a cargo 30, yo era la presidenta de un club de carro Eclipse. Yo tenía 30 carros a cargo
todos eran varones, yo era la única mujer y obviamente las mujeres que habían eran las esposas de los muchachos, pero yo era la presidenta. Eclipse. Y cuando me da con entrar a la fotografía, no había mujeres fotógrafas. Todos eran hombres. Entonces, a mí me dio con yo quiero ser la mujer fotógrafa de carros. Y me contrató PR Wheels, una revista, y yo retraté para él varias ediciones que él tiró, yo retraté. O sea, no solo fotógrafa, que en aquel entonces era raro ver una mujer. Y en la pista de Salinas también, estuve allí fue una sola vez. Con mi cuñado, el esposo de mi hermana, que tenía una página de nightwarriors.com y ahí yo les retrataba los carros. Sí. A mí me encanta. A mí no me hables de pelo, no me hables de uñas, no me hables de maquillaje, no. Vamos a hablar de carros. Vámonos para la fiebre. Vámonos para la fiebre. A mí también. De hecho, a mí yo siempre quería- me gustó la fiebre. Bueno. Yo me iba por las noches clandestino. Yo tenía un prelude chulísimo, bajito, montado. Eso tenía de todo, porque tenía Igual nitro, había el que mío. sacar los asientos y eso era correr. El mío no tenía Aquí para en Plaza correr. Centro. Y todavía, aquí, sí, yo Sí. tuve unos cuantos aquí, teníamos que salir corriendo porque se tiraban los guardias. Mi carro no estaba preparado para correr, un Eclipse, pero yo lo tenía con suspensión, yo lo tenía con los fog lights, yo lo tenía suspensión bajito, yo lo tenía con diseño, porque era cuando salió la película Fast and the Furious. Y yo le tenía hasta neones por debajo del carro. Si usted Yo quiere tenía poner su aros. carro al día, si usted está en la fiebre, nitro, turbina, todo, Yo compré en Alaska los aros, en Blast hice los diseños del carro, bueno, aquí. Bueno, ya yo tuve que dejar el carro como tal, porque el calcín no me cabía. Tú sabes que el Prelude era el carro mío para ese entonces. O sea, Mira, eso fue más o menos, yo me era acuerdo el que carro que yo Prelude quería. era del 95, pero Sí. yo lo tenía más o menos de ahí Pero como era para un estar el carro que llamaba 97. mucho la atención para ese entonces. Y me encantaba ruidoso. Yo salía por el Ah, la pipa. en ese Sí. de ese estacionamiento bajo techo y le daba un pisotón que incitaba a cualquiera que tenía al lado. A mí un guardia me paró por el ruido de la pipa de mi carro. A mí me dio embuste, no fue por la pipa, fue porque yo le tenía el sticker en la parte de abajo que no podía ponerlo en el cristal, me dio un ticket y cuando yo le aceleré el carro. El policía llegó a mi casa a darme el otro boleto, porque yo le aceleré en ustedes neutro, sí. compran el carrito y le metían las 3 pulgadas abajo. Ay, ahora que dijiste carrito, había una página que se llamaba carrito.net. Ahí yo me pasaba en los foros hablando. O sea, yo con todo. Yo en ese caso yo solo lo guiaba, yo sabía todo lo que tenía, porque en este caso yo no era la que lo montaba, Ajá. pero yo estaba al día de todo lo que tenía y a mí lo que me gustaba era correrlo. De verdad que hubo muchos años, digo, gracias yo a quería Dios, también motora, y pero no y Dios cuida a uno porque no hay de otra, pero a mí me gustaba la velocidad y me encantaba ponerme a correr, y pasé unos cuantos sustitos, ¿verdad? Pero si me llevas ahora lo hago, si me llevas a la pista yo soy feliz. Ahora sí, exacto. También, y lo hago bien, no lo hago al garete en la carretera. Pues sí, pues mira, pues eso es algo del pasado, sí. Yo no te puedo decir que yo estoy arrepentida del pasado porque de verdad que fueron etapas que uno pues como que... Pero... A mi manera yo me la disfruté. Sea como sea. Sí. Uno es lo que es hoy gracias a lo que, uno... para bien o para mal, vivió en su pasado. Y hemos probado que somos personas de bien, con una estructura sólida, con buenos valores, con buenos fundamentos, y eso es Oye, gracias a lo que y vivimos en algún... porque a la hora de la tiempo. verdad hicimos las cosas que hicimos dentro de lo arriesgado o no
o lo bien o lo mal, yo jamás le hice daño a nadie. Yo tampoco. O sea, yo no tuve ese tipo de... que vuelvo, gracias a Dios. No, yo de Que- verdad, que yo, sí. la malicia yo no la tenía. No, O sea, yo exacto. para ese entonces era como que Para no. no tener malicia, bailaba reggaetón. Yo bailé reggaetón, Pero o sea, eso, porque eso yo era bailaba normal, reggaetón, eso era porque normal el de ese reggaetón entonces. salió prácticamente en Carolina, donde estaban casi todos los exponentes. Y Oye, pero pues ¿quién eran no mis bailó reggaetón a esa vecinos edad? Y no era, vuelvo, no era reggaetón. Primero, para empezar, se estaba empezando ¿cómo se dice? A cocinar lo que era el baile. Se bailaba a la manera que uno lo inventaba. Porque ni siquiera era reggaetón, era Oye, Es underground. más, ya, después el reggaetón salió después. Salió cuando después, era porque underground primero y punto. Era underground. Yo y luego traté de le cambiaron bailar reggaetón. electro boogie en algún momento. Yo también. Yo lo bailé. De hecho, me compraron, me regalaron un kit que venía con un cartón grande Sí. que tenía unos dibujos para tú aprender a bailar electro boogie. Venía con una canción de Ron DMC, era aquel grupo, de los tres gorditos, no, los Fat Boys eran. Los Fat Boys que hacían ruidos con la boca y cantaban, o sea, rapeaban. Y con eso yo intenté en algún momento bailar electro boogie, pero o sea, estamos hablando Electro de boogie. en el 82, 83. Sí, pero No, está, menos, está si lo 80, intentaste, todo el mundo. 81. Pero a mí en lo personal, yo me imagino que Anitza es así como yo. Cuando a ti te gusta bailar, tú bailas lo que sea. Es que yo bailo de todo. Sí, yo bailo de todo, a mí me gusta bailar. Ponme la Punto. música. Vamos. Yo bailo de todo. Porque a mí me gusta bailar. Sí, pero tienes que ver a Nitza Fajá bailando reggaetón. Dale. Es que el mental picture que tú tienes de Anitza cuando la conoces ahora en el presente. Y de momento te vas y ves el video de Anitza bailando reggaetón. Y después aquellos efectos y los colores y la vaina brincando y saltando en el video. Bueno, porque Y es de que me momento gustaba bailar. estás o sea, absorbiendo. Y era chamaquita. Y era una nena, no tenía ni el primer hijo. O sea, yo tenía 16 años. Jamás. Si tú me hubieses dicho, adivina que yo fui en un pasado. No, yo era raperita, yo jamás- raperita. O sea, los pantalones bajitos, las camisas. Ahora no puedo ponerme esa ropa, ¿verdad? Porque tengo la pipita. Bueno, Pero yo podemos. me De que ponía- podemos, Anisa. Se nos van a hacer los chichos, pero podemos. pantalones que se usaban, que eran como unos bagging un poquito más anchitos. Las camisas que te amarrabas, porque venían con, tú te las amarrabas aquí así, sí. Las trenzas, yo usé trenzas. Botas de esas como si fuesen de las Timberland. O sea, tú eras lo que decimos ahora caquita. Tú eras caquita. Una caquita, yo era una caquita. Sí, para ese entonces era como que ahora les llamamos de otra cosa porque no estamos en ese ambiente. Pero eso era para ese entonces cuando salió esa música en los hoteles que daban esas canciones, esa música. Y, sí, en Sam, el Hotel Sam, en Isla Verde. ¿Ustedes no se acuerdan de ese, Sí, de ese hotel? el Sands. El Sands. No acordamos. El Sands. Bueno, ahí yo me se acuerdo de hizo, y el Caribe Inn, Caribbean, en Isla Verde también. Y entonces también estaba la bola esta que sacaron los otros días en Isla Verde. Era Reggae Roots. Esa antes. bola fue una discoteca Ujú. en el 1977. Era discoteca. 78. Le cambiaron el Quien nombre. instaló esa discoteca fue mi papá. Tu papá, pues fíjate, pues Pero yo entré cuando era original. Reggae Roots, que fue para el 95, 96. Ay, yo no me fui a acuerdo de los Stargate, nombres. También fui a Porque Stargate, cuando que yo también era empecé- adicto. Cuando yo empecé a ir a las discotecas fue con los espuma party. Dale para atrás. Y la- Levels. ¿Qué fue antes ¿Qué? de listo? Diablo, yo una vez bailé en Levels. Sí, no, Levels. Peggy Sue. Salía, entraba virgen y salía. Yo una vez hice una filita para entrar a Levels. Sí, porque en esos espuma party tú entrabas virgen, pero tú no sabes cómo tú salías, porque la gente eso era un rosy con la espuma party. Pero sí, yo sí. De verdad que fueron buenos tiempos. Ahora Peggy yo Sue, creo que ¿fuiste a no. Peggy Sue? A Peggy Sue solamente pasé, pero no entré, porque todavía yo creo que Peggy Sue estaba para el 95, 94, yo creo que todavía estaba Peggy Sue. Pero no entré porque música era electrónica. Sí.
Es que yo era, música reggaetón. raramente yo jangueaba cuando joven en los hoteles. Ujú. Condado Plaza en específico, era un lugar que mucho yo iba allí. Y entonces estaba Isadora. Isadora, que eran los parties después del after, después no era Ibiza, que tú salías de la playa y te metías a la discoteca. No sé si era Isadora o Isadora Ibiza. era la Ellos van a discoteca que seguir estaba- hablando de discoteca, pero yo para ese entonces ya estaba casada, dejé de janguear. Mi vida se puso aburrida y vine a janguear después otra vez de los 20, Bueno, después yo- a los 25. Yo no creo, porque yo te estoy hablando cuando yo tenía 18, 19, 20 años. ¿Qué? Y tú eres más joven. Pues ella se casó a los 16. No, está bien, por eso yo me caso a los Ah, 16 bueno, ok, ¿verdad? y hasta Sí, los 25 no, es que yo no no. empiezo a janguear otra vez. Después que yo me divorcio yo, pero entonces me voy a janguear para otro universo que es Sí, el del pero oeste. yo y iba no, a discotecas bien, Yo no. bien malas. Me anunciaba Playmaker, una que se llamaba Playmaker. Creo que era en Guaynabo o en Puerto Sí, Nuevo. pero ya ahí había conocimiento de causa. Sí, pero yo no sabía nada de eso. No, hombre, no. Acuérdate que yo era como inocente, como que vamos para allá, pero yo no sabía ni a dónde me estaba metiendo. pero es que es así, uno Pero va es por que curiosidad, por uno gusto, va, pero no porque te necesariamente dice con fulanito, intención. vente, vamos para allá, pero yo no tenía Y esa cuando tú malicia llegabas de- y tú veías todo lo que estaba Pues nada, pasando, porque es que lo que se estaba escuchando eran los que estaban saliendo por ejemplo, Baby Rasty Gringo, Las Guanabanas Podrías, esos eran los exponentes en ese tiempo y todo el mundo quería ir a verlos, escuchar. Memo y Vale, o sea, nadie ha son- hablado de DJ Vaina y la escuela. La escuela. ¿Quién cantaba la Rubén escuela? DJ. No, nadie ha mencionado ni No, Vico porque- Cini ni No, Rubén no, DJ. porque Porque ya ellos eso estaban- es viejo. Ellos eran antes de... Exacto, no, y cuando yo estaba eran los que te estoy mencionando. Estaba Playero, DJ Negro, y entonces ellos empezaron a sacar este tipo de exponentes Héctor y nuevos. Tito. Pues ¿Estaban entonces, para ese tiempo? Héctor y Tito empezaron con No Fear, donde yo salí, que es de DJ Dicky. O sea, que ellos empezaron para el 96 a cantar. Y creo que Tito lo que tenía Eran chamaquitos, él eran lo que tenía eran jovencitos. como 12 años, 13, Sí, eran 13, chiquitos. 14. Él empezó como a los 8 años a cantar. Tito empezó desde chiquitito en los paris de Marquesina. Ahí está, pues. Sí. Yo no pertenecía a esa... Sí, lo que Ese pasa grupo es que de- pues, casi todos eran de la organización, Julio Voltio, un montón, sí, salieron de ahí, de Lomas de Carolina salió también Pani, salió el otro, Nico Canadá, bueno, sí. El que no- Y se puso de moda. Bueno, yo me acuerdo un party que se hizo en la clase de mi hermana, que ella estaba en cuarto año, yo estaba en 11, y el party que se hizo fue de underground. Lo que pasa es que tú eres otro tipo de música, Sí, no, definitivo. otro tipo de música. Era música, género, todo. A mí me llevaron por otro lado. Sí, y cuando salió el reggaetón, pues no te interesaba porque ya tú tenías un Y era más grande, o sea, ya le estaba haciendo otras Ya cosas. yo estaba forjado en la música Sí, también. ya le Yo estaba vengo haciendo desde otra bien cosa. jovencito. En el 84, 85, mi papá agarra y hace el primer grupo en donde yo tocaba. Sí, sí. O sea, yo tenía 13 años en aquel momento. O sea, Que yo básicamente eran como los de nuestra edad. Fue de 45, nuestra edad 46. para... Y los que siguieron por ahí, no de la tuya. Eran como de yo te puedo decir que eran como de 47 para abajo, 48 para abajo, más o menos. Sí. O sea, que fue. ¿Te lo perdiste? Pues esa fue lo que yo viví y a mí me encantó y me gozó. De hecho, estaba hablando los otros días con Sebastián porque Sebastián es otra generación. Me está hablando de Quevedo, me está hablando de Mora, me está hablando de otro exponente que yo le tuve que hablar de otro exponente y él me dice, ¿de qué es eso? Y yo, ok, a lo mejor tú no sabes,
ellos tal vez saben y posiblemente no. El productor Tiny. Tiny, sí. Tiny Ya eso empezó a sí, los 16. ya se tumbó. Ah, ok. No, todavía. Todavía le queda. Tiny empezó a los 16 años. Y con Tiny sale también unos que eran Loon y Toons. Sí, los Looney Tunes. Ellos dejaron esa producción, yo no sé qué pasó con ellos y yo le estoy hablando a mi nene que Tiny empezó cuando, que posiblemente Loon y Toons fueron los que lo meten como que a esto de productor, de música. O sea que hablo con mi hijo porque yo era de ese tiempo y él ahora tiene otra generación. Es que es así. Es que sí, de verdad que fue. Ay, yo me acuerdo una vez que Daniel me puso una bien vieja donde me decía, eso es de tu época. Eso es de tu época.